Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Secta que surgió de ellos mismos, de Lutero. Luego Lutero, Calvino y Zwinglio los perseguía por herejes, ya que los anabaptistas negaban la validez del bautismo de infantes. Ellos afirmaban que el bautismo válido era solo de adulto. Lutero, Zwinglio, Calvino, tres grandes héroes de los protestantes, serían hoy en nuestros días perseguidores también de la grandísima mayoría de protestantes. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. En primer lugar, antes de comenzar el tema, me gustaría informaros y, si es vuestro querer, el poder colaborar con este ministerio de evangelización. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues podéis formar parte de miembros en esta plataforma para poder colaborar con nosotros y además recibiréis ciertas ventajas, ¿verdad? También podéis hacerlo mediante la plataforma Patreon. Todo eso lo vais a encontrar aquí debajo en la descripción de este video. Todo eso para las personas que voluntariamente pues quieran ayudar a este ministerio de evangelización, y si es de bendición todo lo que se hace aquí y quiere colaborar, perfecto. ¿Que no quiere colaborar? Perfecto también. Con vernos pues ya es una forma también de ayudarnos, como también dejar tu like y compartir los videos, ¿verdad? Pues hasta ahí. Pues bien, el tema de hoy pues es un tema bastante controversial, porque muchos hermanos que no sean católicos pues van a decir que lo que yo digo es mentira, pero como yo ya los conozco que van a decir que eso es mentira, pues por eso voy a citar ciertas fuentes para que puedan ellos pues verificar que lo que estoy diciendo es verdad. Quisiera hablaros hoy del doctor Martín Lutero, el mayor heresíaca que ha existido dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero fue el fundador de la mal llamada Reforma, ¿verdad? Yo digo deforma, con D, no reforma. Martín Lutero, muchos me lo van a negar, fue la persona que más se lamentó, de haber fracturado a la Iglesia. A medida que el doctor Martín Lutero revisaba y miraba hacia atrás el daño que había ocasionado, pues más se lamentaba. Él se proclamó por encima de la autoridad de la Iglesia como ese reformador. Pero lo que consiguió fue dividir el cuerpo místico de Cristo. Y muchos de ustedes diréis, ¿por qué se lamentó Martín Lutero? Pues se lamentó y él lo dejó también, ese sentir, lo dejó por escrito. Sus mismos escritos muestran su lamentación por la acción cometida. Y os voy a dar algunas observaciones que hizo Martín Lutero sobre lo que ocurrió cuando él dividió la Santa Iglesia Católica. Voy a citar todo esto lo voy a dejar en la descripción, de Goethe 3, citando en el libro Ohare, o sea, los hechos sobre Lutero, página 208. Todo lo que voy a decir aquí está en la descripción de este video. Fíjense qué interesante lo que dijo Lutero en su obra
los hechos sobre Lutero. Dijo Martín Lutero sobre las personas que ya habían dividido la iglesia: este no quiere oír de bautismo, y aquel niega el sacramento. Otro pone un mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Algunos dicen esto, otros dicen eso. Hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Nunca un campesino es tan grosero como cuando tiene sueños y fantasías. Él se considera inspirado por el Espíritu Santo y que debe ser un profeta. Eso, hermanos, lo he vivido yo como pentecostal. Te viene un pastor de no sé qué ciudad y te dice que el Espíritu Santo le habló y que él tenía que estar hoy ahí, en ese lugar. Y él se dice que es profeta y que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos falsos profetas existen en el mundo de las sectas? Como dice Martín Lutero, hay credos como cabezas. O sea, cada persona se inventa su propio magisterio. Fíjense esta otra cita, la cual la voy a dejar todo debajo en la descripción. Dice Martín Lutero: los nobles, los citadinos, los campesinos, todos entienden el Evangelio mejor que San Pablo y yo. Ellos ahora son sabios y se consideran más conocedores que todos los ministros. Parecen frases sacadas del contexto en el cual vivimos hoy, ¿verdad? Hoy cualquier protestante sin conocimiento teológico se cree más inteligente, mejor preparado que San Pablo o que cualquier sacerdote o que el mismo Papa. He llegado a ver evangélicos incluso de retar al Santo Padre a debate. Fíjense la osadía hasta dónde llega. Otra frase de Martín Lutero que dice lo siguiente: nosotros aceptamos tal y como debemos, que muchos de los que ellos, refiriéndose a la iglesia, dicen es verdad, que el papado tiene la palabra de Dios y la autoridad de los apóstoles, y que hemos recibido las santas escrituras, el bautismo, los sacramentos y el púlpito de ellos. ¿Qué sabríamos de esto si no fuera por ellos? Eso lo dijo Martín Lutero en el sermón sobre el Evangelio según San Juan, capítulos 14 y 16. Martín Lutero, en pocas palabras, afirma: conocemos la Biblia, sabemos de los sacramentos, tenemos este púlpito, esta iglesia, gracias a que la Iglesia Católica lo ha custodiado durante 16 siglos. Si no fueran por los católicos, ¿qué sabríamos nosotros? Nada. Si la Iglesia Católica en el siglo X, por ejemplo, hubiera decidido esconder la Biblia en todos los monasterios donde se traducía, los protestantes hoy no hubieran olido una sola página de la Sagrada Escritura. Todo esto y mucho más fue escrito por puño y letra del fundador de la Reforma protestante. Solo un corto tiempo después, él se dio cuenta del caos que había formado dentro del cristianismo. Para este momento, Munzer se había ido en esta dirección. Zwinglio se había ido en otra dirección. Calvino se fue en otra.
todos ellos dispersaron las ovejas tomando como propios esos rebaños. Lutero había comenzado un proceso sobre el que luego no tuvo ningún control y él mismo pues fue incapaz de parar. Fíjense en qué frase podemos encerrar todo eso, ¿verdad? Martín Lutero no le pudo poner de nuevo la tapa al frasco. O sea, él dio el pistoletazo de salida a que todos formaran una iglesia diferente, una iglesia a mi manera de entender, y ya cada cual pues fundó su iglesia. Martín Lutero dijo, yo voy a reformar la iglesia. Calvino lo oyó y dijo, pues yo voy a formar otra iglesia mejor que la de Cristo y mejor que la de Lutero. Zwinglio, yo voy a hacer mi iglesia mejor que la de Cristo, mejor que la de Lutero y mejor que la de Calvino. Luego vino otro y así sucesivamente hasta el día de hoy. Ciertamente estaba lleno de pesar Martín Lutero. Él llegó a decir que una vez que abres la puerta al error, ya no puedes cerrarla. Martín Lutero se había convertido víctima de sí mismo. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre este tipo de personas? ¿Y qué dice la Sagrada Escritura sobre las divisiones causadas, por ejemplo, como Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, etc.? Fíjense en Hechos, podemos leer del 28 al 30, en el cual la Sagrada Escritura dice lo siguiente: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. San Pablo sabía que después de su muerte, después de que los apóstoles pues todos partieran hacia el Señor, que fallecieran, de ahí mismo iban a surgir lobos feroces, o sea, falsos predicadores, falsos apóstoles, personas sectarias, cismáticas, que no iban a perdonar al rebaño. ¿Y qué iban a hacer? Iban a surgir de entre la iglesia de Cristo y se levantarían hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Fíjense también qué interesante en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Fíjense qué interesante lo que habla el apóstol sobre la división. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Yo creo que no hay que explicar absolutamente nada. La carta de Judas, a pesar de que solamente tiene un capítulo, esa carta es muy cortita, pero no tiene desperdicio. Esa carta, desde el versículo 17 al 19, fíjense qué cosa tan cierta dice. En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías. Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.
Yo creo que la palabra de Dios habla sola. Carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice: ellos hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Son personas abominables, rebeldes, incapaces de cualquier obra buena. Guardo silencio. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. En cuanto a los cismáticos, otras traducciones dicen herejes. O heréticos. En cuanto a los cismáticos, después de una primera y segunda advertencia, apártate de ellos. Ya sabes que son extraviados y pecadores que se condenan a sí mismos. O sea, el apóstol dice, las personas cismáticas, las personas herejes, no hay que hablar mucho con ellas. Le adviertes una vez, 2 veces, no hacen caso, fuera de ellos. Luego, ¿qué dice? Que son personas extraviadas y son pecadoras que se condenan a sí mismos. Os voy a mostrar, hermanos, una pequeña lista. He hecho una pequeña lista como muestra de esa división que existe dentro del mundo protestante. A día de hoy, en el año 2023, hay más de 40.000 denominaciones no católicas. Y todas nacen de ese deseo que tuvo Martín Lutero de reformar la Iglesia. Eso es lo que inició el doctor Martín Lutero cuando se separó de la única iglesia instituida por Dios, que ya existía por 16 siglos. Antes de todo eso, la falsa doctrina o el falso dogma de la sola escritura o solo la Biblia nunca había existido. No lo enseña la Biblia, no lo enseña el magisterio de la Iglesia, ni la tradición cristiana. Es una novedad. Es la mayor estrategia realizada por Satanás para engañar a los cristianos. Es una falsa doctrina hecho por el hombre. La idea de la interpretación individual de la Biblia. Un pequeño listado de toda esa división que causó Martín Lutero. Martín Lutero dividió la iglesia. Después de Martín Lutero vino en 1521 Thomas Müntzer, que comenzó con los anabaptistas, una secta que surgió de ellos mismos, de Lutero. Luego Lutero, Calvino y Zwinglio los perseguía por herejes, ya que los anabaptistas negaban la validez del bautismo de infantes. Ellos afirmaban que el bautismo válido era solo de adulto. Lutero, Zwinglio, Calvino, 3 grandes héroes de los protestantes, serían hoy en nuestros días perseguidores también de la grandísima mayoría de protestantes. En el año 1534, el rey Enrique VIII se separó de Roma y fundó a la Iglesia Anglicana. 1536, Juan Calvino enseñó esa falsa doctrina de la predestinación y fundó y formó el grupo de los calvinistas. Juan Knox, que estudió bajo Lutero, comenzó con los presbiterianos. Juan Smith inició a los bautistas. Juan Wesley, los metodistas.
que se separaron al mismo tiempo de los anglicanos. Teófilo Lindley comenzó con los unitarios. Samuel Sibury, episcopales. José Smith, los mormones. William Miller, un campesino, inició los adventistas. Más adelante, 3 años después, Ellen White comenzó con los adventistas del séptimo día. William Bott, el ejército de salvación. Carlos Russell fundó a los testigos de Jehová. Vean todas esas denominaciones. Todos afirman que el Espíritu Santo les mueve, pero todos se contradicen. Todos se contradicen entre sí en puntos centrales de fe. Tienen conciencia. Pensemos. Tienen conciencia aquellos que dicen: el Espíritu Santo me mueve. Es cierto, un espíritu les mueve. Pero solo es posible que uno de estos 3 espíritus que les voy a citar les está moviendo. En primer lugar, me puede mover el Espíritu Santo, por supuesto. Pero el Espíritu Santo es aquel que da vida, aquel que ha inspirado a la Iglesia durante 21 siglos. El Espíritu Santo, el que santifica a la Iglesia Católica. El Espíritu Santo, que es la guía de la Iglesia. El Espíritu, que es el que vivifica la Iglesia. Por un lado, el Espíritu Santo nos puede mover. Otro espíritu que nos puede mover, el espíritu humano. Todo aquello que por tu propia conciencia quieras inventarte. Y por último, te puede mover también un espíritu demoníaco. La Biblia nos advierte que muchas personas van a ser llevadas y van a enseñar doctrinas falsas, llevados por espíritus del error. Espíritus malignos. Satanás, el enemigo de la fe. Aquel que busca tu perdición y mi perdición. Pues como ven, ese fue el resultado final de Martín Lutero. Quizás pudo haber tenido ese impulso, ese celo por la Iglesia. Quiso reformar la Iglesia, pero la Iglesia se reforma desde dentro, como hizo San Francisco de Asís. Aquel día que el Señor le habló desde el crucifijo de San Damián: Francisco, reforma mi Iglesia. San Francisco entendió perfectamente lo que quería Dios de él. Y no fundó ninguna iglesia, como Martín Lutero. No fracturó el cuerpo místico de Dios, la Iglesia. Pero Martín Lutero hizo un daño reparable que desde el siglo XVI hasta el siglo XXI seguimos pagando las consecuencias de aquella ruptura. Cristianos que se odian, cristianos que difieren en la fe, cristianos que discuten porque yo creo que Jesús es Dios. ¿Tú crees que Jesús no es Dios? Pedro es el Papa. Jesús nos dejó a Pedro como el jefe de la Iglesia. Otros dicen que no, que el Papa no es el jefe de la Iglesia. Otros dicen que el Espíritu Santo es Dios. Otros dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Unos dicen que María es virgen. Otros dicen que María no es virgen. Unos creen en la parucía. Otros dicen que no, que creen en el rapto.
la realidad religiosa en el siglo XXI, en el año 2023, en el que nos encontramos, en mi opinión, es una época más dramática que en los primeros siglos. En los primeros siglos surgía una herejía, se luchaba contra esa herejía, se predicaba contra esa herejía, se declaraba un concilio, se condenaba ese error y al cabo de los años, de los siglos, esa herejía desaparecía. Pero las herejías que existen hoy, que existen todas las que han habido durante toda la historia del cristianismo, siguen vivas en el siglo XXI y han echado raíces en el pueblo cristiano. Y me duele porque yo también fui engañado, yo también estuve en una secta, y por ese hecho que yo estuve en una secta, veo cómo personas aman a Dios y viven engañados. Por eso estoy aquí, celoso de todos ustedes. Dios te guarde, Dios te bendiga.